diputados no reaccionaron, porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están en desacato. Quienes son ilegítimos son los magistrados. Fiscal General desconoce las sentencias del Tribunal Supremo sobre atribuciones del Ministerio Público. Helicóptero del CICPC robado de La Carlota fue hallado en Osma, Estado Vargas. CNE solicitará que se declaren zonas de seguridad todos los centros de votación para la constituyente. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas. Amigos televidentes, muy buenas noches. Las informaciones más destacadas del día. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia aprobó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el diputado a la Asamblea Nacional, Pedro Carreño, en la solicitud de antejuicio de mérito que interpuso contra la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. El máximo tribunal del país fijó la audiencia oral y pública para el martes 4 de julio a las 10 de la mañana y las medidas cautelares acordadas por la Sala Plena consisten en lo siguiente: prohibición de salida del país, prohibición de enajenar todos sus bienes y congelar todas sus cuentas bancarias. En la decisión se ordenó notificar a la Fiscal General, a Pedro Carreño y a Tarek William Saab a los fines de comparecer a la celebración de la mencionada audiencia. El vicepresidente Tarek El Aizami confirmó que el helicóptero del CICPC, que fue robado por el agente y piloto del mismo organismo, Oscar Pérez, fue encontrado en la población de Osma, Estado Vargas. El Aizami indicó que hasta ahora no hay ningún detenido por el caso y aseguró al mismo tiempo que este hecho fue un evento deliberadamente planificado en el que están involucradas agencias de inteligencia internacional. Ya el helicóptero fue localizado en la población Estado Vargas, una zona norte costera de Venezuela. Ya la aeronave está en este momento siendo inspeccionada por grupos de comando de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y en las próximas horas estará siendo piloteada para hacerle las experticias de rigor. Por su parte, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresó a través de un comunicado su condena por el incidente del helicóptero del CICPC, al que consideraron un atentado terrorista. Del mismo modo, las FARC rechazaron las acciones violentas de esta naturaleza en cualquier parte del mundo y reiteraron que lo hacen con más fuerza y determinación cuando este tipo de hechos suceden en territorio nacional. Asimismo, lamentaron lo que en su opinión es el silencio cómplice y la actitud conforme de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos OEA, la Unión Europea y algunos países de la región. A juicio de la Fuerza Armada, lo sucedido este martes forma parte de una escalada golpista en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Finalmente ratificaron el apoyo irrestricto al diálogo nacional. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, informó que los magistrados se encuentran bajo amenazas que catalogó como terroristas. Los magistrados y magistradas y demás jueces de la República se encuentran bajo amenaza terrorista, por los cuales solicitaremos las medidas pertinentes para garantizar la seguridad e integridad de nuestra institución y de nuestros funcionarios. El presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, aseguró que el sobrevuelo del helicóptero de la tarde de este martes tenía como finalidad un atentado en contra de los magistrados de este organismo. Convocó a los representantes del Poder Público Nacional a una reunión de urgencia para impedir una escalada de violencia en el país y de sus instituciones. Margarita Toledo, Televen. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, desconoció las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo de Justicia en las que le otorga las competencias del Ministerio Público a la Defensoría del Pueblo. La fiscal Luisa Ortega Díaz resaltó que ahora la Defensoría del Pueblo tendrá facultades en materia de investigación penal, como promover pruebas, realizar experticias, autopsias y levantamientos planimétricos, entre otros, por lo que afirmó que los derechos humanos de la ciudadanía están en peligro. Tenemos un terrorismo de Estado, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones, allanamientos sin orden judicial. Todos esos caminos están cerrados. Lo que hay es cada vez la restricción de los derechos. Una minoría queriendo imponer una constituyente. Y si no ganan por votos, lo van a hacer por las armas. Están como desesperados.
para que haya un alzamiento militar, algo así. Desesperados, como que haya un golpe de Estado. En este sentido, enfatizó que el Tribunal Supremo de Justicia quiere anular el Ministerio Público, al mismo tiempo que indicó que la Asamblea Nacional no está en desacato. Hay una clara intención de anular al Ministerio Público con esta sentencia. Esas acciones no son democráticas, desmantelan el Estado. Y más si analizamos otra sentencia donde destituyen al vicefiscal, arrogándose funciones propias del Ministerio Público. De acuerdo a la ley orgánica del Ministerio Público, corresponde dentro de las atribuciones de la fiscal general o del fiscal general designar al vicefiscal o la vicefiscal general de la República. O sea que esa es una atribución de la fiscal, lo que tiene que ser autorizado por la Asamblea Nacional. El Tribunal Supremo de Justicia se ha constituido, o son los principales actores que están derogando la Constitución. Y esto yo no lo voy a permitir. Y ustedes, diputados, no reaccionaron, porque ustedes no se han dado cuenta que ustedes no están en desacato. Quienes son ilegítimos son los magistrados. Ortega Díaz se le recordó a la Fuerza Armada Nacional que las armas deben estar para defender al pueblo y no para ser usadas en su contra. La fiscal general de la República, Luis Ortega Díaz, repudió las agresiones en contra de los trabajadores del Ministerio Público. Asimismo, le hizo un llamado a todos los venezolanos a pegarse al artículo 333 de la Constitución. Teresa Medina Ambrosino, Televen. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, justificó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se favorece a su despacho. Insistió en que con ella no se pretende reducir las funciones del Ministerio Público, sino impulsar el principio de cooperación de los poderes. Han dicho que esta decisión o la solicitud que hicimos es para, en este caso, entrar en una especie de conflicto con el Ministerio Público. Falso de toda falsedad, todo lo contrario. Desconocer esto implicaría simplemente, y no es esa la modalidad de la Defensoría del Pueblo, entrar en una disputa totalmente ajena al derecho con órganos de poderes públicos y distanciarnos del principio de cooperación de poderes públicos. Todo lo contrario, nosotros colaboramos para que se esclarezca y se llegue a la verdad en cualquier violación a derechos humanos. Asimismo, el presidente del Consejo Moral Republicano también rechazó la nueva modalidad de protestas de la oposición venezolana denominada trancazo. A su juicio, en dichas actividades se están violando los derechos a terceras personas. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, adelantó que para este jueves los 3 organismos públicos que conforman el Poder Moral Republicano llevarán a cabo una sesión ordinaria para discutir temas basados en las denuncias realizadas por los ciudadanos en los últimos días. A su juicio, estas reuniones pretenden garantizar que se respeten los derechos humanos de los venezolanos. Kevin Alfonso Gil, Televen. El canciller Samuel Moncada criticó que la comunidad internacional no haya expresado solidaridad con Venezuela ante los ataques suscitados ayer en contra del Ministerio del Interior y del Tribunal Supremo de Justicia. Nosotros todavía estamos esperando cuál es la reacción de muchos países que dicen preocuparse por Venezuela, se preocupan por los derechos humanos, se preocupan por el pueblo venezolano, se preocupan por la lucha contra el terrorismo. Y todavía no hemos tenido la primera declaración. Pero estamos esperando que el gobierno de México, que en la OEA tanto se preocupó por los derechos humanos, estamos esperando que haga alguna reacción. ¿Cómo nosotros podemos creer en estos países que un día condenan y creen que tienen altos principios y al otro día fingen demencia y se callan? También cuestionó el tratamiento dado a la noticia por parte de medios internacionales y algunos medios nacionales. Los medios los están protegiendo. ¡Qué vergüenza! ¡Qué dolor! ¿Cómo podemos creer en esos medios otra vez que ante una atrocidad de este tipo, ante un hecho criminal terrorista tan claro, hablan entonces que hay un señor en un helicóptero con unas detonaciones y no se sabe dónde está y que el hombre tenía buenas... Como cuando el golpe del año 2002, estaba preñado de buenas intenciones el señor en el helicóptero. El ministro de Relaciones Exteriores informó que elevarán a instancias internacionales la denuncia de lo ocurrido. Carolina Bigot, Televen.
El Consejo Nacional Electoral solicitará que se declaren zonas de seguridad todos los centros de votación para la elección de los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente y que se extienda el perímetro de resguardo de 100 a 500 metros en todos los centros. El ente electoral sostuvo una reunión este miércoles junto a los poderes públicos para combatir los intentos que a juicio de Tibisay y Lucena se llevan a cabo con el objetivo de impedir y sabotear el proceso electoral. Aseguró que velarán por la seguridad de los ciudadanos y tomarán las medidas necesarias para garantizar que el proceso del 30 de julio se realice con tranquilidad. Por esta razón, anunció algunas de las acciones. Aumentar el perímetro de seguridad el día de la elección de 100 metros como están a 500 metros. También el Consejo Nacional Electoral solicitará al ministro de la Defensa que declare como zonas de seguridad los centros de votación. También hemos acordado coadyuvar con el Poder Ciudadano y el Poder Judicial las acciones necesarias contra aquellas personas que pretendan o que cometan delitos de naturaleza electoral el día de la elección. Asimismo, rechazó el sobrevuelo de un helicóptero por el centro de la capital la tarde de este martes, calificándolo como un ataque terrorista y violento en contra del Poder Judicial y demás instituciones del Estado. Además de garantizar entonces la seguridad para las elecciones convocadas por el Gobierno Nacional para el próximo 30 de julio, Tibisay y Lucena también informó que continuarán las reuniones con los distintos poderes para ampliar las medidas de seguridad de ser necesario. Carolina Bigot, Televen. La rapidez con que se realizó el proceso de las elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente es un incumplimiento de los lapsos establecidos en el cronograma electoral aprobado. Así lo denunció el rector Luis Emilio Rondón y agregó que hasta la fecha no ha sido publicada en la Gaceta Electoral la norma que regula dichas postulaciones y aseguró que esto atenta contra el derecho a la información precisa y a los principios de transparencia de los actos electorales. Al menos 2 personas heridas, 10 vehículos dañados y la fachada de 3 residencias destruidas fue el balance que arrojó la represión contra las protestas de este martes en la UD3 de Caricuao. En la mañana de este miércoles, los efectos de las bombas lacrimógenas aún se dejaban sentir en la UD3 de Caricuao. Las cuadrillas de limpieza removían los escombros dejados por los manifestantes en la avenida principal, mientras aún humeaba un carro que había sido incendiado frente al bloque 1 y los vecinos de los bloques 19, 18, 5 y 4 levantaban los destrozos causados por la Guardia Nacional. Todo forma parte de la evidencia de una jornada de protesta que se extendió por 9 horas en la UD3, luego que los vecinos decidieran trancar la vía y quemar basura para rechazar el desabastecimiento de alimentos y medicinas y la inseguridad. Nosotros bajamos porque nosotros estamos cansados ya de tanta inseguridad. Mira, ayer salió mi hija a trabajar y todavía no había llegado allá a la parada cuando vino unos motorizados y le quitaron la cartera, la dejaron sin nada. La Guardia Nacional fue la encargada de disolver la manifestación. Tanquetas, perdigones y bombas lacrimógenas salieron a relucir en la refriega. Los bloques 17, 18 y 19 sufrieron destrozos en sus fachadas luego que fueran impactadas por las tanquetas, mientras que apartamentos de bloque 19 fueron afectados directamente por las lacrimógenas. Las víctimas principales fueron niños y ancianos. Subió unas tanquetas de la guardia disparando y guardias a pie y comenzaron a disparar bombas hacia el edificio porque adentro había muchachos que se estaban protegiendo de ellos y una de esas bombas entró en mi casa, en donde tengo yo 4 niños menores de 10 años. Y bueno, se metió en la cocina y tuve que sacar a los niños corriendo hacia el baño. Uno lo metió en el baño y otros salieron al pasillo para auxiliarlos porque estaban completamente ahogados allí con la bomba. En el bloque 4 responsabilizaron a los efectivos del uso indebido de armas de fuego. Afirman que en horas de la madrugada la Guardia Nacional disparó contra el acceso peatonal de la edificación. En esta residencia 2 personas resultaron heridas. Recibió un perdigonazo en una pierna y en la otra pierna, ya que ellos no tenían cómo seguir disparando perdigones, pues le lanzaron un peñón grande, pierna la tiene súper hinchada, morada,
porque no tiene, o sea, no puede movilizarse. Tenemos otro herido de un impacto que le lanzó un guardia nacional de una piedra así grande, la cual le sacó los dientes y le abrió la boca aquí. El labio tiene una magnitud de aquí abierto y ahorita lo están asistiendo. Esta refriega dejó al menos 10 carros afectados por la ruptura de sus ventanas y parabrisas. Y a pesar de estas denuncias, para otros residentes de la UD3, la actuación de la Guardia Nacional era necesaria, pues a su juicio la protesta no es la vía para resolver las demandas de los habitantes de la zona. La gente que también ampara esta sinvergüenzura no tiene conciencia de lo que estamos haciendo. ¿Qué es lo que quieren? Que no tengamos, que una persona no pueda salir de un hospital, que los muchachos no puedan tener educación, que la gente no tenga alimentación. Fue un acto terrorista planificado. Y exhorto a la población de Caricuao a que mantengamos la calma, estemos en paz y que con salidas violentas no vamos a llegar a ninguna parte. A pesar de la situación vivida en horas de la noche de este martes y de las posiciones encontradas, los vecinos de la UD3 de Caricuao afirmaron que continuarán con las protestas en los próximos días. Mardoley Prin, Televen. Un joven de 19 años murió tras recibir un impacto de bala durante actos vandálicos al norte del estado Anzoátegui. La víctima fue identificada como Isael Macadam, de 19 años de edad. Fue impactado por un proyectil durante una manifestación que pasadas las 10 de la noche se convirtió en intentos de robo masivo. El 6CPC investiga de dónde provino la bala, que lo hirió y posteriormente le causó la muerte, presuntamente por hemorragia. En otro hecho, en las residencias Morro Humboldt de Lechería, los habitantes de la zona denuncian presunto uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, quienes habrían disparado contra quienes realizaban una protesta la noche de este martes. La gente de nuestra comunidad, no es más que todos los jóvenes, estaban haciendo una protesta pacífica porque lo que hacemos es cerrar nuestras calles en tono de reclamo. Pasó un grupo de policías, no te podría decir a qué cuerpo porque no sé qué cuerpo policial, y lastimosamente 2 policías con su parrillero dispararon armas de fuego que por los proyectiles que encontramos, vimos que son 9 milímetros, impactaron 3 aquí en la garita. Además, desde las 10 de la mañana en varios sectores de la entidad se realizó el trancazo convocado por la Mesa de la Unidad. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. Este martes, en horas de la tarde, falleció el joven Jonathan José Sabati Serrano, de 25 años, tras resultar herido de un disparo en la cabeza durante una manifestación en la calle principal del barrio 5 de Julio de Petare el pasado lunes 26 de junio. La víctima caminaba por el sector y fue alcanzado por una bala cuando se realizaba una manifestación en la zona. Fue trasladado al hospital Domingo Luciani, donde murió. Las autoridades se encuentran investigando para esclarecer el hecho. El Ministerio Público designó al fiscal 55 del área metropolitana de Caracas, Farik Mora, para investigar el hecho. Momento de nuestra primera pausa. En breve, más información. En Maracaibo, una persona murió arrollada y otra resultó herida de bala en 2 de las manifestaciones que se registraron en el estado Zulia. Luis Paz, de 20 años, murió arrollado en una protesta en la circunvalación 1 de Maracaibo. Con él, ya son 5 los fallecidos en sucesos relacionados a las manifestaciones. Más al este de Maracaibo se registró otra protesta. Según testigos, un representante del Consejo Comunal de la zona plenamente identificado disparó, como se aprecia en este video aficionado. Él siempre nos llega amenazando cada 5 minutos cada vez que nosotros cerramos la calle. Él dice que eso le pertenece a él. Él y Carlos Andrés todo el tiempo es lo mismo. Nos tienen amenazado cada 5 minutos, que si no va a quemar la casa, que si no va a hacer tiro. ¿Hasta cuándo? El periodista Gabriel Storbes fue detenido mientras cubría uno de los bloqueos en la circunvalación 1. Se contabilizaron más de 25 cierres de calle. Miguel Medina fue el primer zuliano que murió. En similares circunstancias, por cierto, como las que resultó herido Brady Linares. Su hermano insiste que las razones para manifestar siguen vigentes. Yo me siento decepcionado, porque primero mataron a mi hermano, que fue el primer muerto en el Zulia. Si mataron a mi hermano, miren, ahí está, le dieron un tiro al señor. Desde el estado Zulia, Lenín Danieri, Televen. Un estudiante de la misión Robinson falleció hoy, luego de haber sido arrollado por el conductor de un vehículo en la avenida Cancamure de Cumaná, uno de los puntos de manifestación opositora en la entidad.
El hecho ocurrió a la altura de la urbanización Los Araguaney cuando el joven identificado como Víctor Manuel Betancur González, de 18 años, al parecer regresaba de comprar pan y de repente un carro color gris aceleró de retroceso y lo arrolló. Familiares relataron que el incidente se produjo mientras en el sector se realizaba una manifestación en la que el joven no participaba. De inmediato fue trasladado en una moto hasta el Hospital Julio Rodríguez de la comunidad de Los Cocos, pero debido a su condición delicada por el traumatismo craneoencefálico sufrido, fue remitido al Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, donde falleció. Según testigos, el conductor del vehículo Yaris color gris se dio a la fuga, pero al parecer posteriormente se entregó a las autoridades. Es importante señalar que en distintos puntos de Cumaná se desarrollaron protestas y hubo represión con gases lacrimógenos por parte de la policía y la Guardia Nacional Bolivariana en comunidades como la Avenida Miranda, la Avenida Rotaria, Los Chaimas y la Perimetral. Según informó Carlos Rodríguez, quien forma parte del equipo de abogados de la Mesa de la Unidad Democrática en Sucre, hay al menos 4 jóvenes estudiantes del Liceo Castro Machado detenidos durante la jornada. Desde Cumaná, Estado Sucre, Mayber Márquez, Televen. Petróleos de Venezuela suspendió temporalmente el suministro de gasolina a aeronaves privadas. El supervisor de la empresa estatal, Eleazar Lucena, indicó que la medida fue solicitada por Bolivariana de Puertos. Resaltó que una vez sea reconsiderada la decisión, se volverá a distribuir el combustible. Ante la falta de insumos, los productores de las Mercedes del Llano en el estado Guárico alertan que solo han sembrado el 8% de las tierras, poniendo en riesgo el ciclo 2017 con la producción de maíz blanco y amarillo necesario para la elaboración de harina precocida. Trabajadores del campo en las Mercedes del Llano aseguran que las fallas en la distribución de agroinsumos a pocos días de cerrar el tiempo de siembra 2017 ponen en riesgo unas 40.000 hectáreas, dedicadas principalmente a maíz blanco y amarillo, necesario para la arepa del venezolano. Nosotros en las Mercedes del Llano hemos sembrado aproximadamente 8% de lo que nos corresponde en esta temporada de siembra 2017, debido a que no tenemos insumos. Nosotros no nos ha llegado el abono. Los que tienen semilla no tienen abono, los que tienen abono no tienen semilla. En Guárico no quiero imaginar lo que nos viene el año que viene. Por la falta de producción, no hay insumos, no hay repuestos, no hay caucho, no hay lubricante, no hay gasoil para la maquinaria. Los productores aseguraron que han agotado las vías de reuniones con el gobierno nacional para que cambie la política agraria y no han sido escuchados. Desde allí no se hacen las políticas acertadas para el campo y por lo tanto hoy quienes van a ser culpables de que al venezolano no le llegue la arepa a su mesa, a su plato, van a ser ustedes. La siembra para este año de maíz blanco y de maíz amarillo está en saldo rojo, señores. Finalmente, los productores agrícolas y pecuarios de las Mercedes del Llano alertaron que se encuentran en contra del reloj, pues solo tienen 15 días para iniciar el ciclo de siembra 2017. Desde el estado Guárico, José David Rondón, Televen. De varias puñaladas fue asesinado el presidente de las VC de Caricuao y trabajador de la alcaldía de Libertador, presuntamente al resistirse al robo dentro de su propia vivienda en Caricuao, municipio Libertador de Caracas. José Gregorio Camacho Briceño, 47 años. Su familia no había sabido de él desde el lunes en la mañana. Llegando el martes en la tarde, su tío sube a la vivienda en la que residía la víctima y consigue el dantesco panorama. Yo cuando voy a abrir la reja, a la puerta, que es la que está con seguro, noto que está abierta. Yo, bueno, qué raro. Ese loco está aquí, un zorro, yo le decía así a mi hermanito, un zorro. Y cuando entro, yo no, en la sala no pasó nada, no vi nada extraño. Y llegué directo al cuarto, a lo mejor se sentía mal porque él iba a ir al médico, no sé si era hoy o mañana, tenía una cita con un médico. Y yo dije, a lo mejor se fue, a lo mejor anda para allá. Y cuando entré lo vi, pero no más alcancé a ver un pie, mucha sangre en las paredes. Mucho desorden. Los malhechores escaparon con el teléfono de la víctima, comida y otros objetos de la casa. Las autoridades de la Policía Científica no descartan el móvil de robo en este hecho. Margarita Toledo, Televen. En Puerto Ordaz, una mujer fue asesinada dentro de su residencia. Habría sido golpeada y asfixiada. La policía presume que inicialmente se trató de un robo.
A su regreso a casa, la hija mayor de la víctima, identificada como Marbelis Chávez, de 47 años, halló el cuerpo sin vida y a su hermana adolescente con signos de violencia física. Esta llamó a su papá, quien de inmediato notificó a Emergencias 171. Motorizados de la Policía del Estado, al llegar a la vivienda, ubicada en la urbanización Villa Africana, pudieron constatar el crimen. La inspección preliminar hecha por la Policía Forense señala que se trataría de un robo. Los sujetos violentaron la puerta trasera de la casa y por esta misma huyeron, presuntamente con objetos de valor. Los atacantes no han sido identificados. El 6CPC trabaja en su aprehensión. Desde el Estado Bolívar, Luciana Peñafont, Televen. Se solicita con urgencia que Tiapina. Quienes puedan colaborar, a favor, comunicarse por el 0414-358-5393. Gracias. Hacemos una nueva pausa en la emisión estelar del noticiero. En breve, más información. Venezolanos atendieron este miércoles un nuevo llamado de la oposición venezolana para el denominado trancazo nacional. Gran parte de las vías y calles del país fueron trancadas por ciudadanos, a pesar de la represión por parte de los cuerpos de seguridad. A pesar de la permanente lluvia registrada este martes en la ciudad de Caracas, simpatizantes de la oposición venezolana atendieron nuevamente el llamado de la Mesa de la Unidad Democrática, quienes contabilizaron al menos 152 puntos de tranca únicamente en la capital. Desde las 12 del mediodía se concentraron en distintos puntos de la ciudad, tanto al este como al oeste. Sin embargo, desde tempranas horas de la mañana también se pudo observar presencia de efectivos de los cuerpos de seguridad del Estado, quienes al percatarse que iniciaba la concentración ponían en práctica el lanzamiento de bombas lacrimógenas para intentar dispersar a los ciudadanos. Esta situación fue repetida por la Guardia Nacional Bolivariana en Las Mercedes, Los Símbolos, Altamira, La California, Macaracuay, Bellas Artes, entre otras zonas de Caracas. Durante esta actividad denominada el trancazo, el diputado Juan Guaidó resultó herido de perdigón mientras se encontraba en la avenida Francisco de Miranda del municipio Chacao. A pesar de que el presidente de la República, Nicolás Maduro, habría prohibido el uso de armas de fuego para controlar el orden público. Un guardia nacional cree que puede asustar a los diputados con perdigones. Este es lo que trajeron hoy de mi cuello. Aquí cerquita, de lugares vitales además. Junto con este, de mi espalda, muy cerca de la columna. ¿Cree entonces la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana, que no discriminando, generando terror, va a inhibir la protesta de los venezolanos? Creo que se equivocaron. No solamente porque hoy fue un gran éxito el trancazo nacional convocado por la unidad, sino porque mañana volvemos a las calles de Venezuela. La Candelaria fue una de las parroquias más afectadas durante la jornada número 89 de protesta antigubernamental. Y es que aunado a la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, se observó presencia permanente de civiles armados que se desplazaban en motocicletas, quienes accionando sus armas de fuego en reiteradas oportunidades intentaban intimidar a los simpatizantes de la oposición venezolana para que abandonaran las calles. Seguiremos en las calles, seguiremos exigiendo nuestros derechos. Mañana de los 6 puntos que vamos a salir en la capital, Parque Cristal, Santa Fe, Unicentro del Marqués, La Villa, El Paraíso y Santa Mónica. Puntos que se dirigirán, como en todas las capitales del país, al Consejo Nacional Electoral. Finalmente, el movimiento estudiantil anunció el cronograma de actividades para lo que concierne al mes de julio. La primera convocatoria está pautada para el próximo martes 4 de julio, cuando saldrán a las calles del país a informar a los ciudadanos el por qué rechazar la Asamblea Nacional Constituyente. Para el jueves 6 de julio indicaron que mostrarán la avanzada de un gran acuerdo nacional que están desarrollando junto a otros sectores de la sociedad civil. Y para el 11 de julio los universitarios señalaron que se tiene previsto una gran movilización en todo el país. Kevin Alfonso Gil, Televen. El jefe del Comando de Campaña Zamora 200, Jorge Rodríguez, aseguró que pese a acciones que calificó como violentas, el proceso para la Asamblea Nacional Constituyente continúa. A su vez, hizo un llamado a los representantes de la Mesa de la Unidad Democrática a rechazar lo que calificó como un ataque terrorista contra la sede del Ministerio de Relaciones Interiores y del Tribunal Supremo de Justicia. Rodríguez también exhortó al Ministerio Público a actuar en cuanto a este tema. Es ensordecedor el silencio de la MUD. Los emplazamos a que digan la verdad, a que se desmarquen
de estos hechos perpetrados el día de ayer. Al no desmarcarse, su silencio es cómplice y ensordecedor. A estas alturas de lo que ocurrió el día de ayer, no hay un solo pronunciamiento, no hay un solo tuit del Ministerio Público, al menos para condenar hechos como los que ayer se perpetraron, o forma parte de los planes para obstaculizar la Asamblea Nacional Constituyente. Júrenlo. El domingo 30 de julio tenemos elecciones en Venezuela. Elecciones para escoger nuestros 545 constituyentes por vía del voto directo, universal y secreto. El jefe del comando de campaña, Zamora 200, también informó que de ahora en adelante realizará una rueda de prensa diaria para ahora conocer los detalles del proceso a la Asamblea Nacional Constituyente. Cristal Chopite, Televen. Para una niña de 10 años se solicitan bases y bolsas para colostomía, números 38, 45 o 57. Favor llamar a los números telefónicos 0412-962-1087, 0424-157-9937 o también puede ser al 0212-419-1798. Gracias. El ejército israelí volvió a atacar posiciones del régimen sirio. En breve el panorama internacional. En distintas zonas del oeste de Caracas se han reportado manifestaciones en contra del gobierno nacional. Se ha registrado la llegada de los cuerpos de seguridad que han reprimido con gases lacrimógenos y presencia de tanquetas. En Caricuao, efectivos de la Guardia Nacional han impedido que ciudadanos realicen la actividad de protesta denominada trancazo en contra del gobierno y del proceso constituyente. Asimismo, se informó sobre la presencia de grupos civiles armados que amedrentan a los vecinos de la UD3. En el sector de El Valle también se cumplió el llamado a trancón y ciudadanos de la zona manifestaron desde tempranas horas hasta ser reprimidos por efectivos de la Guardia Nacional con gases lacrimógenos. Esto obligó a los ciudadanos a resguardarse en un centro comercial de la zona hasta varias horas después. El secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santa María, compartieron hoy lo que manifiestan como profunda preocupación por la crisis cada vez mayor en Venezuela. En su encuentro, ambos insistieron en la necesidad de liberar a los presos políticos y de impulsar un esquema humanitario que ayude a mitigar los problemas actuales. También coincidieron en que es preciso respetar la democracia y, por lo tanto, a la Asamblea Nacional, conformada en su mayoría por la oposición, así como acatar unos calendarios electorales que garanticen la democracia en Venezuela. Por su parte, el Papa Francisco informó que desaprueba la idea de que los terroristas suicidas puedan ser llamados mártires, pues no considera que ese comportamiento se acerca a los mandatos de Dios. Estas declaraciones del pontífice se registraron durante la tradicional audiencia general que mantiene con los fieles en la Plaza de San Pedro. El ejército israelí volvió a atacar posiciones del régimen sirio este miércoles por la noche en respuesta a disparos de mortero en los altos del Golán, zona ubicada en la frontera entre Israel, Líbano, Jordania y Siria, en el tercer incidente de este tipo ocurridas desde el sábado. Luego de 3 semanas intensas de negociaciones, se pactó el recorte para el presupuesto en casi $600 millones propuesto para el mantenimiento de la paz en la Organización de las Naciones Unidas. Con estos ajustes, las misiones más afectadas serán las de Darfur y la República Democrática del Congo, que alcanzan los $1.000 millones. 7 funcionarios de la aduana y 2 militares bolivianos fueron detenidos en Chile el pasado mes de marzo y condenados. Hoy, tras cumplirse 101 días del incidente, fueron expulsados. A su regreso a Bolivia, los detenidos serían recibidos por el presidente Evo Morales y por otras autoridades.
Muy bien, amigos, hasta aquí llegamos en la emisión estelar de El Noticiero. Continúan en sintonía de Televen y tengan todos ustedes muy buenas noches.